cómo le va a la patria streamera de Eva TV y cómo le va a los sublevados y sublevadas de nuestras cenizas quedan, hablando justamente de sublevados y de ardientes en estas crónicas que tenemos para hoy. Lo presento a mi compañero de todos los días, a Roberto Caballero. ¿Cómo anda, caballero? ¿Qué dice, Cintia Otaviano? ¿Cómo le va? Perdón, no, pero otra vez le voy a decir, más ardiente y sublevada es de usted. Eso lo quiero aclarar. Otra cuestión, antes de que arranquemos con el programa, sí. Por otra vez me decían, che, pero con el sorteo hay que esperar. ¿Por qué no podemos dar los ganadores o ganadoras, digamos, del sorteo de la semana pasada? Ahora mismo. Bueno, lo vamos a hacer entonces agradeciéndoles todos los mensajes, porque la verdad que están buenísimos. Muchísimos mensajes, sí. Muy buenos mensajes, el acompañamiento que estamos teniendo es hermoso. Sepan que los leemos juntos y que vamos recordando en algunos casos la historia que tenemos en común y en otro la historia que se empieza a escribir. ¿Quiere que le cuente alguno de los mensajes? Dale. Por ejemplo, Liliana Pedemonte dijo, qué buen programa, me encanta, soy Marilo Merlo. Bien, Liliana. Porque usted solo quiere que le digan cosas buenas. Eso ya me Solo cosas lindas. Solo cosas lindas. Para todo lo demás está clarín, dale. Soy Mariló Merlo, qué buen programa, extraordinario. Recuerdo de la resistencia peronista, qué hermosa pareja de compañeros y compañeras. Mariló, atenti, porque hoy vamos a estar con un programa clave de la resistencia peronista, justamente la vida por Perón, los fusilamientos de José León Suárez y los levantamientos vamos a estar conmemorando que encabezó Juan José Valle. Mónica Godoy 857 dice, wow, qué linda costumbre dominguera. Es verdad. Se puede ver igual Se toda arma. la semana, ¿eh? Arrancamos Sí. el domingo, pero la pueden ver en cualquier momento. Es lindo verles y escucharles desde La Ferrere, Laura Reutersburg, las Evas de la Lucila. Bueno, muchísimos mensajes, Patricia Brañeiro, pero elegimos uno. Uno es el que Sí. se va a llevar la espada, ¿no? Claro, el sable corvo, El la sable miniatura, corvo. espectacular, ese regalito que me lo quería quedar, pero finalmente lo vamos a tener que entregar y la ganadora es quien escribió, ya dije ganadora, así que atenti. Vemos a la historia cómo se repite, la persecución, los embates de los anti, pero también repetiremos la fuerza de la resistencia y de las ideas patrias. Y esto que nos traen, nos revive, nos reaviva la esperanza. Vamos por la historia y por hacer historia una vez más. Soy Zulma, DNI 133. Zulma, te ganaste el sable corvo. Después nos vamos a comunicar para poder acercártelo a donde estés. Y tu mensaje nos encantó, porque en este escenario de proscripción política a Cristina Fernández de Kirchner, efectivamente necesitamos esa fortaleza de la historia. En el futuro hay historia, el futuro tiene historia, pero lo vamos a tener que escribir nosotros y nosotras. Y por eso queremos saber de qué estamos hechos, caballero. Felicitaciones, Zulma, y estamos hechos de, entiendo yo, buena madera. Tenemos también un sorteo hoy. Sí, acá. ¿Usted quiere que ya dé todo al comienzo? No, ¿Ya? no, eso no. Tanto no. Dejo que usted maneje la incógnita. El programa es largo, dura 1 hora. Así, ¡ay, qué bonito color! ¿Le gusta? Es como un verde agua. Verde agua, sí. Es un verde agua. Pinta que estela eso, ¿no? Pinta que estela. Pinta que estela. La vida por Perón tiene que tener que ver con eso, porque ya se habrán dado cuenta que cada programa está vinculado, lo que damos, con el contenido. Así que ya mismo empiezan a escribir quienes quieran lo que está acá. No es para ansiosos. No, tienen que No es poner para su nombre ansiosos, y los 3 últimos números del DNI. Sí. Y participan. Recordemos que participan durante toda la semana, no es que solamente lo hacen hoy, sino que toda la semana pueden estar enviando sus mensajes o avisarle a otros o a otras que también participen, porque las cosas que se llevan son muy bonitas y creo que tiene que ver cada una de ellas, digamos, con los contenidos del programa. Sí, absolutamente. También nos podrían regalar algo a nosotros y a nosotras, ¿no? Porque ¿en qué fecha estamos? Sí, es el Día del Periodista, ayer fue el Día del Periodista, así que estamos muy contentos, les agradecemos todos los saluditos que nos han dado, la verdad que estamos muy felices, pero bueno, eso también nos da la coartada para avanzar en el tema de hoy, ¿no? Así es, porque 7 de junio, 9 de junio, 2 fechas que son relevantes. Por un lado, como dijimos, el Día de la Periodista y el periodista que pasó, pero vamos camino a ese 9 de junio donde vamos a conmemorar, es el Día de la Resistencia Peronista. Y les dijimos que vamos a estar repasando y conmemorando el levantamiento del general Juan José Valle contra la dictadura. Valle, Tanco, Cogorno, digamos, es un conjunto de militares peronistas que se sublevan para exigir la recuperación democrática del país. Y justamente, ¿qué tienen que ver una fecha con la otra? Si pensamos en una figura que las una, bueno, ya acá tienen el dato.
Rodolfo Walsh, contando su Operación Masacre, dando a partir del periodismo cada una de las pistas que fueron llevando a la verdad, a lo que ocurrió en aquella madrugada del 9 de junio de 1956, pero la importancia, Roberto, de poder justamente pensar entonces entre ese 7 de junio, Día del Periodista, el rol que tiene el periodismo para llegar a la verdad y poder pensar esa resistencia peronista. Hoy vamos a contar todo Rodolfo Walsh, todo Operación Masacre, porque no hizo solo esa investigación, hubo una mujer. Hoy no me spoileé. No, voy a decir hubo una mujer, vamos a contar la historia de esa otra mujer, vamos a escuchar al fusilado que vivió, pero también vamos entonces a contar los levantamientos. Decíamos Valle, Tanco, Coborno, Filipó. Remontémonos a mediados de la década del 50, en el 55, ¿dónde estaban ellos? En el 55 ellos estaban resistiendo en ese junio, donde se descargan las bombas sobre la Plaza de Mayo. El caso de Filipó era el jefe de la escolta presidencial, por lo tanto estaba en la defensa de la Casa Rosada, y en el caso de Valle, de Juan José Valle, él es el que tiene a cargo la ofensiva para recuperar el Ministerio de Guerra, donde ahora está el edificio de Prefectura Naval, atrás de la Casa Rosada, y entre la Casa Rosada y Puerto Madero. Bueno, él es el que recupera ese edificio y somete a los sublevados que querían derrocar y matar a Juan Domingo Perón. No lograron matar a Perón. Perón se va, en ese momento logra zafar con Lucero, con el general Lucero, y se van al subsuelo del edificio Libertador, que en ese momento era el Ministerio de Guerra, pero sí dejan un tendal de muertos en la Plaza de Mayo. Los que pasen hoy por la Plaza de Mayo van a ver que detrás del Museo Bicentenario hay una escultura hecha por Nora Patrick que recuerda a los muertos y miles de heridos, 1.200 heridos que hubo en esa jornada de junio del 55. Y los daños por reparar. Necesitamos que se declaren delitos de lesa humanidad, necesitamos poder reconocer. Alrededor de 400 personas fueron asesinadas, pero no tenemos la exactitud del número. Lamentablemente tampoco sabemos la cantidad de personas que fueron heridas, que fueron mutiladas. Hay memoria, por ejemplo, del Hospital Argerich, donde 90 personas fallecieron, pero no hay certezas y necesitamos también esas certezas, porque nuestra historia no puede estar hecha, en definitiva, de aquellas cosas que no terminamos de conocer. Para poder tener un presente democrático, profundo, necesitamos saber quiénes fueron los responsables, necesitamos reparar los daños del 55 y también del 56. 14 toneladas de bombas se arrojaron ese día sobre la plaza, sobre personas indefensas. Estaba convocada una parada militar en desagravio a la bandera. También desde ya hubo una lluvia de combustible. Los aviones descargaban combustible sobre la gente. Fue realmente una verdadera masacre que recuerda, si uno la quiere evocar, al Guernica de Picasso, ¿no? Este pueblo vasco allí. Picasso hizo su obra, y me acuerdo cuando le preguntan si él había hecho esa pintura, los soldados franquistas, ¿no? Y él dijo, no los hice, lo hicieron ustedes. Bueno, más o menos en la Argentina ocurrió lo mismo. No tenemos ese Picasso, sí tenemos la obra de Patrick que recién comentaba. Y de Santoro también, ¿no? Santoro también, Daniel Santoro, el bueno, le decimos nosotros, también ha hecho un trabajo realmente encomiable para retratar ese momento. Recordamos que después vienen los años de la proscripción y toda la memoria peronista se interrumpe. Nosotros lo que estamos acá es tratando de restablecer los puentes con esa memoria. Y esa memoria, como decíamos, también tiene la resistencia, porque nos tenemos que retrotraer a ese momento en el que ya no se puede, poco tiempo después, nombrar ni Perón ni peronismo. ¿Se acuerdan que lo repasamos en el programa anterior? Y llegamos a un punto donde se empiezan a reunir, a ver qué podemos hacer, necesitamos que Perón vuelva, y Valle tiene un rol absolutamente clave en este sentido. Claro, Valle es un personaje peculiar porque cuando recupera el Ministerio de Marina, de la Marina de Guerra, tiene después un reconocimiento de parte de Perón. Y Perón no solamente lo felicita, sino que le consulta qué era lo que debía hacer. Y Valle lo que le plantea es que arme a los trabajadores, que arme a los obreros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ese grado de insubordinación que tenían las Fuerzas Armadas, toda la democracia y el régimen constitucional estaba en riesgo. Bueno, Perón es derrocado 3 meses después de los bombardeos a la plaza, así que
uno piensa que quizá no le hizo caso. No, evidentemente no, pero me parece que también es importante preguntarnos qué haríamos hoy. En aquel momento se dijo la vida por Perón, se dio la vida por Perón. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que vivir un escenario de proscripción con esas características? Hubo en esos meses una preparación, si se quiere, de algunos sectores, no se llega a consumar. La verdad es que incluso cuando se derroca a Perón hay resistencia, no es que no, hubo 15 días que en distintos lugares hubo resistencia, unidades militares, poblaciones enteras, pueblos del interior de las provincias, hubo resistencia. Me acuerdo, por ejemplo, el bombardeo a Río Colorado, ¿no? En Río Colorado venía una unidad militar y ahí lo que se bombardeó fueron las vías férreas. Los golpistas bombardearon las vías férreas para que no pudieran acceder los leales a Perón, los militares leales a Perón, en general del ejército, a defender a Perón y al régimen constitucional, ¿no? Justamente si lees la proclama de Valle, ya con esa organización, ya pautado entonces el levantamiento, es muy profunda. Porque Esto ocurre un año después. Claro, piden en lo político. Es muy interesante que lo puedan leer y de hecho voy a recomendar un libro ya de Salvador Ferla, Mártires y Verdugos. Bueno, el que tenemos nosotros es una edición muy viejita, creo que es un trabajo que con detalle va reconstruyendo esa época. Ahí tienen la proclama completa. Claro, en el caso, perdón que la interrumpa, pero digo, pues acá hay que marcar dos cuestiones. Hay una crónica de Ferla que se aboca principalmente al levantamiento, porque generalmente se abordan estos hechos más desde la obra de Walsh, que tiene que ver con los fusilamientos. Perdón, puede seguir, yo me metí de... ¿Quiere que cuente? Bueno, entonces cuento. Ferla trabaja, como les decía, sobre lo que fueron los levantamientos. Hubo levantamientos por Valle, en La Pampa, que estaba allí el capitán Filipó, en La Plata, ¿sí? Y en otros lugares. Pero esencialmente había un comando que estaba en Avellaneda, una escuela técnica allí de Avellaneda, donde se emplaza un transmisor. Desde ese transmisor se iba a hacer la proclama que ahora vamos a leer. En el único lugar donde se escucha esa proclama es en La Pampa, donde increíblemente toman la radio estatal de La Pampa, la radio provincial, los militares de Filipó, acaudillados por Filipó, y transmiten a través de el aire, pero también sobre una propaladora. ¿Se acuerdan lo que es una propaladora? La propaladora eran cables, un tendido de cables con postes y con bocinas, se decía en aquel tiempo, pero bueno, como si fueran parlantes, ¿no? Y con eso, durante un tiempo muy preciso, resistieron allí los sublevados, en este caso los que estaban buscando el regreso de Perón a la patria y el restablecimiento de la democracia en la Argentina. La Pampa fue, durante esas horas, territorio libre de golpistas. 10 horas tuvieron esa posibilidad, pero lo de la radio es muy importante porque hoy estamos acostumbrados al celular, a internet, a otro tipo de comunicación, y la radio ahí era todo. Por eso lo primero que tenían que hacer era llevar un transmisor, copar la radio y dar la proclama. Se esperaba que esto ocurriera porque cumplía esa doble función. Por un lado decir cuál era el motivo del levantamiento, pero por el otro lado dar la voz de mando, de alto. Dar la voz, Claro. Avisar que se estaba comenzaba. produciendo, y había muchas casas peronistas, muchos civiles, ¿sí?, que también estaban esperando ese llamado a la sublevación, porque fue una sublevación militar y civil. Y entre esos civiles estaban justamente en la Florida, en esa casa, que es lo que después Rodolfo Walsh va a contar. ¿Y qué estaban esperando que se escuchara? Bueno, que se escuchara esta proclama que habían escrito con Valle, que lo que decían era: en lo político han violado y desconocido la Constitución. Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no sometidos a procesos y privados del derecho de defensa. Es decir, primero denuncian todo lo que estaba pasando en la Argentina. Esto ocurre por razones ideológicas y políticas. Se ha fomentado y organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e instituciones. La verdad es que da escalofríos también, porque a veces cuando lees estas proclamas hay algunos puntos que los estamos viviendo, ¿no? Todo ello unido a la monstruosidad totalitaria de un decreto ley que bajo penas gravísimas prohíbe a los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras, fechas, símbolos, fotografías. Se abolió la Constitución vigente, sancionada por la Convención Reformadora libremente elegida por el pueblo. Estamos hablando de la Constitución del 49, que ya en algún programa vamos a estar abordando. En lo económico, se han tomado medidas tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda,
crear el desaliento de la inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando el desequilibrio con los salarios, provocar sectores importantes de desocupación. Y todo ello unido al desprestigio internacional con un plan destinado a retrotraer el país al más crudo coloniaje mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de la economía. De verdad que cuando lo repasás hay cuestiones que parecen calcadas. Sí. Esto se da y la proclama es el 9 de junio del año 56, ya estaba en vigencia el decreto 4161, y se esperaba realmente un gran levantamiento que se frustra, entre otras cosas, por el grado de infiltración, ¿sí? De hecho, algunos cuentan que Perón desde el exilio había desaconsejado que se hiciera precisamente por el grado de infiltración y de filtración que había tenido la información. Valle continúa adelante, Coborno, Tanco, Filipó continúan adelante con ello, pero claro, la verdad es que al tener información hay una reacción rápida, ¿sí?, de parte de los golpistas, Aramburu y Rojas. Hay un sofocamiento prácticamente fulminante de aquellos que se habían levantado, y por eso les decía, salvo La Pampa, el resto quedan todos detenidos, ¿sí?, y a disposición de los dictadores. Pero esta es la parte de la sublevación, esta es la parte del alzamiento, ¿sí? Ocurría que alguna gente que estaba ese día, esa noche en realidad, viendo la pelea, escuchando la pelea Lause y Loizaga, que era el chileno, era una pelea de boxeo, estaban esperando que sonara la proclama para unirse a los sublevados. En una calle, como bien dijo Cintia, de Florida, estaban allí reunidos algunos de los que luego serían asesinados, y algunos sobrevivirían, ¿no?, los fusilados que vivieron para contarlo. Bueno, de hecho en la casa de Juan Torres, estos compañeros que, como vos decías, algunos también para jugar a las cartas, pero otros, como Troxler, que estaban esperando definitivamente que se escuchara en la radio y poder accionar. Lo cierto es que cuando Carlos Libraga había ido... Colectivero. Sí, más bien porque quería escuchar la pelea, de acuerdo con lo que él después cuenta, se está yendo, se está retirando, nunca se escucha en definitiva por la radio la proclama, entonces Libraga ya se estaba retirando cuando de pronto cae la policía y se los termina llevando a todos. Cae la policía con un colectivo donde los suben a todos, los llevan a la Unidad Regional San Martín, acusados de ser o por formar parte de la sublevación, ¿no? Algunos, como bien dijo Cintia, no tenían mucho que ver con la historia, estaban allí porque era muy habitual que ante una pelea se hacía una picada, un juego de cartas y se juntaban las familias. Otros sí estaban al corriente de lo que iba a suceder. Lo curioso es que todo esto ocurre en un plazo, en un tiempo muy, muy puntual, antes de que los dictadores decretaran la ley marcial. Y acá ellos son detenidos antes de la ley marcial, antes de que se implantara la ley marcial, pero son fusilados después. Con lo cual, allí es lo que finalmente, y esto ya por fuera de lo que trajo a la memoria Ferla con sus trabajos, empieza a ocurrir otra cosa, y es que se comete un crimen. Y hay ahí un periodista que no era peronista, que más bien tenía afinidad con los golpistas, con los de la Revolución Libertadora, ¿sí?, que se entera, ¿no? Se le impone una realidad que hasta ese momento desconocía, ¿no? Y es que habían fusilado gente por fuera de la ley marcial. Y esta gente que eventualmente creía que la revolución había sido para sofocar una tiranía, se da cuenta que había un comportamiento tiránico peor que lo anterior. A mí me gusta imaginar a ese Walsh que es con el que no hubiéramos tenido afinidad, al Walsh que celebra literalmente, que escribe a favor de los bombardeos, no a la Plaza de Mayo, sino, como dijimos, a la población, a los conciudadanos. Nosotras podríamos haber estado ahí. Walsh festeja, sinceramente, ese intento de asesinato a Juan Domingo Perón. Y es el periodismo, es la búsqueda de la información lo que va a empezar a transformar su mirada y después terminar siendo militante y jefe de inteligencia de Montoneros. Pero el Walsh que tenemos que imaginar en La Plata, en un bar, como él cuenta, en Operación Masacre, también trajimos una versión bastante viejita, sí. Una de las primeras versiones. Piensen que es un libro que se investigó durante 4 meses, pero que
15, 16 años llevó su escritura final. La Operación Masacre que su estamos... reescritura, digamos. Sí, ¿no? su Se fue reescritura. reescribiendo a lo largo del tiempo con el arco ideológico que iba mutando en Walsh, ¿no? Claro, y entonces iba teniendo una mirada distinta. Pero ese Rodolfo Walsh, que estaba en un bar en La Plata, frente a un vaso de cerveza, como él cuenta, con un calor insoportable, se le acerca un amigo y le dice, hay un fusilado que vive. Y claro, el Walsh que escribía cuentos policiales, que era traductor de inglés, el Walsh que amaba las novelas policiales, primero dice, bueno, no sé, mañana voy a ver si me comunico con quien vos me decís para ver si esto es cierto. Y fíjense lo que tuvo que escuchar para terminar de captar lo que estaba pasando en ese momento, porque Rodolfo Walsh, increíblemente, estaba en La Plata también cuando fueron los levantamientos. Estaba también en un bar jugando al ajedrez cuando empiezan a escuchar tiroteos. Estaba Coborno, ¿no? Claro, tomando el departamento de policía. Cuando empieza a escuchar tiroteos y sale del bar y dice que se termina yendo a su casa. Él vivía en La Plata, enfrente del departamento de policía. Incluso cuando llega a la casa ve cómo muere un soldado del otro lado de su persiana. Su persiana termina toda baleada y sin embargo eso no le había llamado la atención. Nada de eso lo había conmovido lo suficiente, vamos a decir así, ¿no? Lo suficiente como para iniciar una investigación de lo ocurrido. Pero sí, ese día, cuando alguien se le acerca y lo impone la novedad de que hay un fusilado que vive, Walsh dice, evidentemente ha tenido ahí un impacto literario, ¿no? La frase paradojal. Los fusilados mueren, no viven, ¿no? Y sin embargo, bueno, creo que eso es lo que a Walsh lo pone en la senda de la escritura, y ahí vemos también cómo la escritura cambia a la persona, ¿no? Por eso queríamos saber cómo era la cabeza de ese Rodolfo Walsh en 1956, cuando estaba en ese bar, y le preguntamos a Enrique Arrozagaray, que escribió varios libros. Aquí trajimos La Resistencia y El General Valle, pero también escribe una biografía de Walsh, y queríamos saber cómo era ese Rodolfo Walsh, y veamos qué nos contó. Hay que recordar que el Rodolfo Walsh del 56, 57, 58, primero andaba pisando los 30 años, primer dato, y era un hombre joven, formado, con una cabeza digna de un buen ajedrecista, de un muy buen traductor. Se dedicó a eso durante unos cuantos años, y si bien ya escribía, por supuesto, era una cabeza armada en función de la exactitud. Y eso era una obsesión, como él mismo lo ha reconocido más de una vez. Entonces, en esa cabeza, que entre aquella afirmación de que hay un fusilado que vive, no encaja. Un fusilado está muerto, no puede estar vivo de ninguna manera. Que le dijeran que había sobrevivido un fusilado y que encima estaba libre, no estaba encarcelado, eso era algo que no encajaba. Por eso él rápidamente se puso a buscarlo. Todavía él tenía un esquema que incluía que la policía estaba para cuidarnos, que el ejército era la última reserva moral de la nación y que el Estado en general estaba al servicio, como los gobiernos, de mejorar la situación de la población. Después él, bueno, va a hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Pero tenía una mirada bastante ortodoxa, a pesar que empezaba a transformar esas concepciones. Bueno, lo define muy bien, Enrique, ¿no? Sí, muy bien. Había algo de ingenuidad política, si se quiere, en ese Walsh, no en relación a la literatura, sí a la política, a lo que era la policía, el ejército, pero no en relación a la literatura. Y a él le entra la bala de la literatura. Esa frase literaria es lo que de algún modo le llama la atención, ¿no? Hay que contar también que en ese contexto los fusilados, ¿sí? Algunos habían sobrevivido porque escaparon, otros no lograron sobrevivir, y por eso estaba Libraga
dando vueltas por ahí tratando de contar esa historia. De hecho, él dice, cuando lo escuché a Libraga, le creí en el acto. Y claro, ¿cómo no lo iba a creer? Mira, con el tiempo lo volvió a contar. Fíjate cómo cuenta lo que ocurrió ese día de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, Carlos Libraga. Pero nos llevan y hasta que encuentran un lugar que se tiraba basura y demás, oscuro. Ahí hacen bajar a 5. ¿Quién bajamos? Yo y los demás. Cuando vamos caminando, los policías vienen detrás y siento yo, porque yo estaba acostumbrada al golpe de manivela de los fusiles. Cuando caminamos, vamos caminando y me voy dando cuenta y nos damos cuenta. Lo que nos dimos cuenta, nos dimos vuelta. ¿De qué te diste cuenta? El golpe de manivela no es para estar jugando. No. Viene con el fusil. Yo sé lo que era un fusil. Yo lo usaba. Y un fusil a 1000 metros de distancia mata a una persona. Yo estaba así. Cuando me doy vuelta, estaba Junta, creo que era, los nervios, porque Junta estaba loco, se empezó a manotear y demás, y todo lo demás a afrontarlo. Cuando ellos empiezan a los tiros, Junta se agarra de mí, que yo no supe, y sale corriendo, ¿no? Sí. Y ahí él le punta, y yo estaba adelante. Cuando vi los fusiles en punta, me tiré al suelo, al lado de una zanja, y quedé mirando a ellos. Rodríguez estaba detrás mío. Alcancé a verlo cuando está parado y dice, hijo de puta, mátenme. Lo acribillaron, 11 tiros tenía en el cuerpo. Y yo en el suelo. Él mirándome a mí y yo en el suelo mirando para acá. Y acá estaban el comisario y demás. Desde la camioneta tiraban con el revólver. Así que de ahí, a mí yo sentí un tiro aquí que me sacó la punta, pero el otro vi el túnel negro, la luz, sí, ahí, y ahí, no sé cuánto, si fue 1 hora o más, quedé ahí. Alcancé a ver nada más que Junta salió corriendo desesperado y le tiraron a él, y yo estaba en el medio. Fue cuando me tiré al suelo. Cuando me tiré al suelo, veo a Rodríguez, y cuando termino eso, estoy acostado con los ojos cerrados. Cuando no siento más ruido, vienen tirando el tiro de Gracia. Y yo no te habían pegado, yo parecía muerto. Sabía cómo estar. De golpe me alumbran con la luz del vehículo y hago así. Y ahí siento que gritan, ese respira, tírenle. Y ahí me tiraron 3 tiros. El que me entró acá, pasó todo esto, acá sentí que mi cabeza estaba enterrada. Una escena de desesperación, de conmoción. Ese comisario es Rodríguez Moreno, que da la orden, que dice, tírenle. Al principio no sabían ni siquiera a dónde llevarlos para fusilarlos. Paran, van con el camión, vuelven, deciden ir ahí a los basurales de José León Suárez. Los tratan como basura. Después les costará mucho tiempo a Rodolfo Walsh poder encontrar esos basurales y poder reconstruir toda la situación. Y parte del drama que seguimos viviendo en la Argentina, que esa situación no está reconstruida judicialmente. Por eso costó tanto tiempo incluso no tener certeza hoy milimétrica de lo que ocurrió, y por eso la importancia que luego les vamos a contar de poder llegar a la verdad, ¿no? Judicial, poder probar y reparar los daños que se causaron, que será un juicio de la verdad porque los culpables, los responsables, ya están todos fallecidos. Hay que decir que no tenían dónde fusilarlos porque la unidad regional San Martín, que era donde estaban detenidos, habían sido reducidos ahí, no tenía lugar, no era un cuartel. Estaba rodeado de casas, de vecinos, de vecinas. Entonces los suben a un camión sin saber muy bien a dónde ir y se acuerdan de los basurales. Y así allá van hacia los basurales y los fusilan. Yo quisiera contar quiénes son, porque los que estaban allí fusilados son Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizazo, Mario Orión, Vicente Rodríguez. Ellos son asesinados. Sobreviven Juan Carlos Libraga, recién lo estábamos escuchando, Miguel Ángel Junta, Roberto Gavino, Rogelio Díaz y Horacio Diquiano, Troxler y Benavides. Esto ha quedado, digamos, para los anales de la infamia, digamos, ¿no? Porque son
estamos viendo gente que eran trabajadores ferroviarios, colectiveros, trabajadores que estaban reunidos en esa noche, algunos escuchando la pelea, como decíamos, y otros a la espera de que hubiese una proclama que nunca llegó. Sí, que no importaba lo que estuvieras haciendo, esto no tendría que haber ocurrido. Libraga sigue con su relato. A ver, vamos a escucharlo. Así que ahí empezó, ahí me quedé plasmado, dormido, no supe qué pasó. De golpe me despierto y siento silencio. Me voy a querer mover este brazo y me doy cuenta que estoy herido. La boca, bueno, la boca era un bocanado de sangre, dientes y demás, me quedé sin nada. Cuando me quiero levantar, me trato de levantar y ¿qué pasa? Estoy más tonto de lo que estaba antes. Me levanto, veo todos los muertos, los cuerpos ahí, nadie se movía y me acordé que había jugado al fútbol y habíamos sido campeones cerquita de ahí. El camino ese hacíamos nosotros para ir a la estación. Y me hago las 12 cuadras por la avenida y apenas camino hay un lugar que se llama de atención médica, luz verde. Había un señor en el lugar ahí parado y me llama. Sí. Y yo me iba tapando, tenía un hierpe que mi mamá me había hecho azul y blanco, pero ya rojo de tanto. El fusilado que vivió para contarlo, ¿no? Juan Carlos Libraga. En el 65 se va a vivir a Estados Unidos. Libraga vuelve un tiempo después, bastante después. Néstor Kirchner era presidente y precisamente en el sillón de Rivadavia, Néstor lo sienta a Libraga. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Toda una historia, toda la historia de la resistencia peronista, toda la historia de la infamia de los fusilamientos de una dictadura antiperonista, toda la proscripción, en ese momento homenajeada por el presidente Néstor Carlos Kirchner. Después vino Macri y ahí ponía perritos, ¿no? A Balcarce. Y después lo recibe también Cristina Fernández de Kirchner. Un tiempo, ay, mirá qué hermosa foto, cómo se miran, ¿no? Cristina en ese momento, que era vicepresidenta, dijo, estuve con un cacho de historia, estuve con un pedazo de historia. De alguna manera fue una reparación, pero todavía falta más. Y me parece importante que demos cuenta, Roberto, de la situación y de lo que están reclamando los familiares hoy. La Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de General San Martín están pidiendo un juicio por la verdad, porque están pidiendo que sean reconocidos como delitos de lesa humanidad los fusilamientos como fueron. Ya se probó judicialmente que los fusilamientos ocurrieron cuando la ley marcial no estaba vigente, que fue el eje de la investigación periodística de Rodolfo Walsh. Pero como bien sabemos, una cosa es la información periodística y otra la judicial. Estamos a la espera de que se haga ese juicio por la verdad. Evita Morales, que es la presidenta de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de General San Martín, basándose en el juicio por la masacre de Napalpí, de las comunidades QOM, reclama también entonces este juicio por la verdad. Y hablamos con el abogado Alberto Palacio, que nos cuenta entonces cuál es la situación en la que están y qué están pidiendo. Bueno, gracias por invitarme a participar aquí del programa. Mi nombre es Alberto Palacio, soy abogado de la Comisión de la Memoria, por la Memoria, Verdad y Justicia de acá de San Martín. Y junto con ellos hemos presentado hace 2 años una denuncia para que se investiguen los fusilamientos del año 56 que ocurrieron acá en José León Suárez, denuncia a la cual se sumaron, por supuesto, los familiares de las víctimas. Y luego de recorrer toda la instrucción correspondiente, con las declaraciones, haberse reunido la documental pertinente, todo el informe y realizado por distintos historiadores, hemos llegado ya a una instancia de cierre de la instrucción y la posibilidad de pasar a la segunda parte de un proceso judicial, que es la parte del juicio. Un juicio oral y público que se va a desarrollar en San Martín, en el juzgado de la doctora Alicia Vence, donde ya declarada, considerado estos hechos como de lesa humanidad, se va a determinar la responsabilidad del Estado dictatorial
que ordenó en ese momento el fusilamiento de los compañeros de aquí en José León Suárez. Así que estamos con esa expectativa de este juicio por la verdad que se va a desarrollar. Es juicio por la verdad porque los responsables principales están todos ya fallecidos, entonces como acto reivindicatorio de los compañeros, como acto de justicia, lo que vamos a impulsar fundamentalmente es que se determine la responsabilidad de ese gobierno dictatorial. Así que tenemos una enorme expectativa, es un juicio muy particular porque es un juicio por la verdad, donde las características del juicio oral son diferentes en algunas instancias a otro tipo de proceso oral y público, pero en definitiva con el mismo resultado, que es en definitiva lo que queremos, justicia por los fusilados de aquí, de los basurales de José León Suárez en 1956. Así que tenemos depositadas una enorme expectativa en los meses próximos donde se desarrollará este juicio. Bueno, muchas gracias. Hay una particularidad, nos pasó con el programa anterior del Sable Corvo, ¿no? Es como que la historia, ya lo dijimos alguna vez, digamos, no termina de pasar. No pasa, ¿no? Porque está instalada en el presente también. Contamos la otra vez que el presidente Milei quiere robar, digamos, Sable Corvo del Museo Histórico Nacional. Esta semana hubo noticias nuevamente en relación a eso. Salió Di Meglio, que es el director del museo, a decir que es una barbaridad. Ya lo dijimos nosotros en el programa anterior. Y ahora nos estamos enterando de un juicio por la verdad que se está haciendo precisamente por los fusilados de José León Suárez. Y esto del juicio por la verdad hay que prestarle particular atención, porque fue gracias a los juicios por la verdad que se terminó derribando el muro de la impunidad en la Argentina, ¿no? Hubo después una decisión política de Néstor Kirchner, pero los juicios por la verdad sirven para juntar la evidencia, para hacer la reconstrucción histórica. Un juez, un fiscal, siempre tienen potestades que quizá un periodista no tiene tanto, digamos, ¿no? Pueden acceder a situaciones y pueden acceder a órdenes, por ejemplo, o acceder a documentos públicos que a veces se hacen más dificultosos desde el punto de vista de las personas, de los ciudadanos comunes. Así que es importantísimo este juicio por la verdad de algo que sucedió hace mucho, ¿sí? Hace 69 años, pero que tiene absoluta vigencia porque está pasando ahora. Claro, y está vivo por dos motivos. Uno, porque recuperamos memoria, porque es importante que todo el tiempo estemos justamente reflexionando en torno de lo que pasó para que no nos vuelva a ocurrir, pero también porque no tuvimos justicia. Este es el problema esencial de la Argentina, porque los familiares no pueden descansar en paz, porque en aquel momento Libraga hizo una denuncia, pero quedó en la nada. Entonces, si vos te separás un segundo de lo que ocurrió, es insoportable en ese sentido la Argentina, que tengamos que seguir 69, 70 años después reclamando para que condenen a los culpables y para que se repare el daño causado, porque se los fusiló en basurales, se los trató como basura, se los fusiló independientemente de la ley marcial. Ahí yo tengo como un punto de distancia, porque había una dictadura y estaban resistiendo esa dictadura, estaban luchando por la democracia y por la vuelta de Perón. Hay que decir que la orden de ejecutarlos la dieron Aramburu y Rojas, ¿no? Dos de los generales de esa dictadura. Hay otro fusilado que vivió. Un fusilado que era exonerado de la policía por haber sido peronista, digamos, ¿no? Allá en el 55, que estaba esperando esa noche la proclama de Valle, que luego llegó a ser su jefe de la policía bastante después. Pero en el mientras tanto también tenemos el testimonio de cómo vivió esa noche en la que burló a la muerte. ¿Fue detenido después del fusilamiento de usted? Sí, fui detenido en noviembre de 1957 a raíz de una delación. ¿Cómo lo Y trataron? ahora durante podemos la poner a detención? Berta. Bueno, mi detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Martín y allí fui torturado, al igual que la Brigada de Lanús. Participaban de las orgías de la tortura funcionarios de la justicia, el juez Viglione, militares, Fernández Suárez y el secretario general en aquel momento,
San Emeterio y funcionarios policiales de jerarquía. ¿En qué consistían esas torturas? Bueno, desnudarlo previamente a uno, encapuchado para que no viera a los ejecutores, atado a una mesa por tobillos y muñecas, y allí empezaban las sesiones de picana eléctrica, que constituían verdaderas orgías para estos personajes. La parte en que más se detienen es en los genitales, que yo los tenía después de las sesiones completamente ensangrentados. La boca también, donde se cortan los labios. En fin, describirlo es una cosa y vivirlo es otra mucho más seria que la descripción fría que puedo hacer yo de todo esto. Pero lo importante es hacer resaltar de que yo fui uno de los tantos ciudadanos que por el solo hecho de defender un ideal y defender la Constitución he sido objeto de ese tipo de trato. Trostler, para finalizar, ¿tendría que agregar algo? ¿Cómo no? Que no obstante los fusilamientos producidos y las torturas a que hemos sido sometidos muchos peronistas, estamos dispuestos a continuar esta lucha hasta las últimas consecuencias. La verdad, un testimonio durísimo, durísimo. Creo que corresponde a esta altura preguntarnos qué pasó, ¿no? En ese tiempo, en que algunos lo tomaron con absoluta normalidad, el país que vivían, ¿no? Todos estos son crímenes descargados contra cuerpos, contra personas, contra vidas, en la mayoría de los casos indefensas, ¿no? También creo que corresponde volver, si te parece, a lo que ocurre con los sublevados, digamos, ¿no? Con Valle, con Cogorno, con Tanco. En el caso de Valle, 3 días después es fusilado en la Penitenciaría Nacional, allí en la calle, hoy la Avenida Las Heras, ¿no? Hoy es un parque, pero en aquel tiempo era una cárcel. No lo dejaron tomar mucho contacto con la familia, la única que se acercó ahí fue Susana Valle. El padre Hernán Benítez estuvo presente y pudo relatar cómo fue ese fusilamiento en el que Valle escribe antes de ser fusilado una serie de cartas que se hicieron bastante conocidas. Nosotros obviamente después vamos a decir dónde están y tenemos materiales para compartirles. Sí, me gustaría compartirte cómo recupera la memoria Benítez, porque escribe una nota de ese momento. Padre Hernán Benítez, confesor de Evita. El confesor de Evita, y cuenta cómo está llegando Valle, custodiado con ametralladoras, con las cabezas, dice, con cascos de guerra, quienes lo iban llevando para despedirse de Susanita, como le dice él. Susanita, si derramás una sola lágrima, no eres digna de llamarte Valle. Susana Valle, la hija, ¿no? Eso es lo primero que le dice el padre cuando la ve. Con estas palabras, el general saludó a su hija. Su faz era tan majestuosa como el daguerrotipo de un prócer. Esto está contando Benítez, lo describe: largas patillas, hondas huellas en el ceño y la frente de muchas noches insomnes, pálida serenidad en el rostro. Parecía aurorearle un halo de serena beatitud, claro anticipo de la gloria que habría de ceñirle para siempre. No guardes amargura para con nadie. Esto le dice Valle también en las cartas a su mujer, a su hija y a su hermana, que caminen con la frente alta, que tengan orgullo de ser peronista y que tengan orgullo de llamarse Valle, porque él lo que estaba haciendo era dar la vida por Perón, haber luchado y levantándose contra una dictadura, defendiendo la democracia. Pero ¿quién te ha condenado, papá?, le dijo la hija en ese momento. No lo preguntes jamás, querida mía. Yo quisiera que nunca lo supieras, nunca, para que tu corazón no odiara jamás. Eso también era Valle, un hombre que no quería odio. De hecho, dijo que no tiraran ni un solo tiro. Lo que quería era un levantamiento para recuperar la democracia. Pero ¿por qué te has entregado? Porque Valle se entrega. ¿Por qué no entraste en una embajada, ¿no? La hija reclamándole. ¿Por qué has querido que estos te maten? Porque no podría con honor mirar a la cara a las esposas y madres de mis soldados asesinados. Yo no soy un revolucionario de café.
no me tienes que llorar vos a mí, yo soy el que tendría que llorarte a vos y a mamita que se quedan en el mundo. En estos instantes sería yo el hombre más feliz si no fuera porque sé que ustedes van a sufrir tanto. Tu misión ahora será cuidar a tu madre, debes quererla mucho, mucho. Y lo que cuenta Benítez es que literal, la escena era tan intensa que parecía condensar años enteros. Los hombres de las ametralladoras gemían sin rebozo. Algunos se apoyaban en sus armas para no desmayarse. Fue preciso sacar de la sala a varios de ellos incapaces por la emoción de mantenerse en pie. Y después lo fusilan. Había con Valle un particular ensañamiento, precisamente por ese consejo que Valle le había dado a Perón. Algunos autores creo que le hacen justicia, digamos, a esa situación porque él le señala que los militares lo iban a traicionar, ¿no? Y que por eso debía armar a los obreros. Esa es una de las cosas que le había dicho. Ese particular ensañamiento, recordemos, 12 de junio, es fusilado. Son casi 40 los fusilados en esas jornadas entre civiles y militares, bajo una ley marcial, ya lo dijimos, decretada por una dictadura militar. El primer programa dijimos que íbamos a tener nuestro propio panteón. Valle, héroe de la patria. Bueno, es el Día de la Resistencia Peronista, ¿no? Precisamente el 9, y tiene que ver con ese alzamiento. Bueno, algunas cosas más que creo que tenemos para decirles hoy, porque hay, como decíamos, un material que exalta y reivindica lo que fue la sublevación. Y hay otro material en el que se reconstruye esencialmente esos fusilamientos, ¿no? Y particularmente de los civiles, ¿no? Recordemos el origen, Walsh, el literato, el escritor, que se encuentra impactado por una frase que era estrictamente literaria, el fusilado que vive. A partir de eso empieza a investigar, una investigación brillante. La historia oficial dice que fue una investigación de Walsh en soledad, pero la verdad que en el mismo prólogo ya hay una pista de que eso no fue así. Claro, porque él dice, donde dice fui, debe decir fuimos, donde dice descubrí, debe decir descubrimos, y nombra a Enriqueta Muñiz. Nosotros tuvimos el honor de trabajar con Enriqueta Muñiz en el diario La Prensa en la década del 90, y les confesamos que siempre le preguntábamos, cada vez que la cruzábamos, ¿vos sos la misma Enriqueta Muñiz? ¿Vos sos la de la Operación Masacre? Claro, vos sos la que nombra, vos sos la de la foto, porque hay una foto de Enriqueta en los basurales, como fenómeno de distracción. Cuando iban a investigar, ella se sentó para sacarse una foto por el grado de espionaje que estaban viviendo. Y ella no nos decía nada, no nos dijo nada durante muchos años. Lo mismo le pasó a Diego Egal, que también quería saber, un periodista, un colega, que quería saber si ella era la Enriqueta Muñiz. Y Enriqueta falleció sin decir que ella era la Enriqueta Muñiz, pero la Enriqueta Muñiz del libro de Walsh, ¿no? Claro, pero había dejado escrito 2 cuadernos con la historia de la investigación, y es justamente Diego Egal quien, haciendo primero una nota para el Día del Periodista, de la periodista, como la jornada que se vivió ayer, trabajaba Diego en Diarios sobre Diarios, le pidieron hacer una nota sobre Enriqueta Muñiz, empezó a hablar con distintas personas hasta que se contactó con familiares, y los familiares le dijeron que lamentablemente había fallecido. Entonces él quiso reunirse y ahí se enteró que existían los cuadernos. Mejor ¿lo escuchamos a él? Gran trabajo. Es muy difícil convencer a familiares que tienen esto, que es un legado, y que dicen, bueno, es un legado familiar, pero aquí había una historia de interés público, porque el libro de Walsh es fundamental, y enterarse de que el libro de Walsh era de Walsh y de Enriqueta Muñiz también hace a información que la sociedad debe conocer o debe saber. Lo cuenta él, dale. De unos cuadernos escolares, dos cuadernos que Enriqueta había escrito como diario de la investigación con Walsh. Y por supuesto, después de superar el asombro, le dije a la familia que sería bueno que eso se conserve, que no se pierda. Enriqueta había tomado la precaución de no tirarlo, porque ella había tirado muchos papeles antes de morir. Y después de un par de años logré convencer a la familia de publicarlos. Tuve la suerte de acompañarlos en ese proceso, los llevé a la editorial Planeta, que con muy buen tino decidieron escanear los cuadernos para que sea lo más fiel posible esa copia.
como resultado de eso se publicó este libro en el año 2019, que son los cuadernos, más un prólogo y un perfil de Enriqueta. Y yo creo que este libro viene a completar la foto, una foto que todavía no está completa, viene como a resolver puntos oscuros de la investigación, viene por ejemplo a ponerle nombre y apellido a una persona que no está identificada en la Operación Masacre, y viene a mostrar el costado humano y el costado, si se quiere, profesional de dos jóvenes, como eran Enriqueta, que tenía 22 años, y Rodolfo Walsh, que tenía 29, sin ningún medio atrás, que se lanzaron a investigar en plena dictadura fusiladora los crímenes más horrendos que habían ocurrido en José León Suárez, y dieron pie a un libro que, además de ser una novela de no ficción señera, es un libro tan parecido al Facundo contemporáneo como puede ser Operación Masacre. Creo que este libro viene a poner justicia sobre Enriqueta y viene a coronarla y a ponerla en el lugar que se merece. Yo creo que Operación Masacre tiene que estar de un lado, el escrito finalmente por Walsh, y del otro, historia de una investigación, porque acá podemos descubrir cada uno de los pasos que fueron dando. Y quiero recuperar dos pedacitos de la escritura de Enriqueta Muñiz, además de decirles que lo leyó Walsh. Esto está validado por Walsh, porque de hecho, si ustedes ven este libro, que lo podemos compartir también, no es que necesiten comprarlo, al final con el seudónimo de Walsh, que era Platero, le dice algo así como: qué buena crónica que hiciste vos también, y él le va haciendo comentarios, ¿no?, en el libro. Pero quería recuperar estos dos pedacitos, uno porque tiene que ver con lo difícil que es hacer periodismo de investigación, que no es lineal. Hoy podemos leer el libro y creer que se hizo de un tirón, pero no, realmente pasaron por momentos muy difíciles, además de persecución y demás. Dice: nuestro panorama se había complicado de una manera espantosa. Escuetamente, teníamos hombres dados por muertos que gozaban de perfecta salud, porque ocurre que lo llama uno de ellos, claro, que ellos lo habían dado por muerto y estaba vivo. Y muertos que no figuraban en ninguna parte. De cualquier manera que hiciéramos el macabro cálculo, siempre nos sobraba un muerto o nos faltaban varios vivos. De hecho, lo que cuenta Enriqueta aquí es: Walsh y yo nos miramos cansados y vencidos. El caso Libraga, tan sencillo, se había ampliado en innumerables facetas humanas. Nuestra maravillosa novela policial, fíjate que hablan como una novela policial, que era lo que estaban haciendo. Nuestra maravillosa novela policial nos quedaba grande, nos desbordaba. Había que abandonar o agrandarse, no lo dudamos un segundo. Nos agrandaríamos. Qué maravilla, qué maravilla. Y se agrandaron. Totalmente. Y es el día de hoy que Operación Masacre sigue siendo vital para poder llegar a esta verdad que le decíamos en el ámbito judicial. Libraga, a pesar de las diferencias que tuvo con Walsh con respecto al libro y a lo que contó, siempre dijo que la historia no se hubiera conocido si no hubiera sido por Rodolfo Walsh, porque fue el único que se atrevió, junto con Enriqueta Muñiz, a hacer la investigación y probarlo. Y por eso le hicimos un homenaje a Enriqueta. Sí, más. Habría que hacerle un homenaje todavía más importante, pero por lo menos aquí está con nosotros esta jornada en este programa. Pero quería que escucharas a Berta Carranza. Berta Carranza. Sí, porque me parece muy importante que podamos conocer a las personas que siguen haciendo nuestra historia y que comprenden por qué el futuro tiene historia y por qué nuestro presente tiene también esas memorias. Nicolás Carranza, familiar de Berta, en ese momento estaba buscado por la policía, en el momento en que los detienen para luego fusilarlos. Buscado por la policía porque por el decreto 4161. Él había sido encontrado repartiendo volantes que pedían la restitución del gobierno constitucional y de Perón a la presidencia. Entonces, lo quieren detener y escapa. Escapó esa vez, esta vez no pudo hacerlo. Y bueno, tenemos a una familiar que es una de las que impulsa con mucha energía y con mucho coraje también este juicio por la verdad para que se restituya la historia y finalmente podamos saber y que puedan ser de alguna manera los familiares
reconocidos y aquellos fusilados como víctimas del terrorismo de Estado de aquel tiempo. Porque hoy en día avanza la derecha, avanza la derecha, avanza la derecha. Y hoy no van a ir a golpear los cuarteles. Hoy nos van a matar de hambre, como dijo el general. Hoy nos van a matar de hambre. No van a golpear los cuarteles, porque la oligarquía es la que nos va a matar de hambre. Y nosotros tenemos la obligación de contar toda la historia completa, no por parte. La historia no nace en el 76, la historia nace mucho antes del movimiento obrero. Mucho antes. Y la historia del peronismo, con estas resistencias, hay que salir a contarla. Para mí hay que salir a contarla. Y si por miedo, por lo que sea, vos te quedás callado, y bueno, entonces... Se van a pasar por encima. Dejémosle el país a ellos, metemos nuestra historia en un sobre y le hacemos un cucurucho y chao. Gracias Berta por ese testimonio, militante ella también. Dijo todo de una manera. Estaba acompañada en segundo plano por Delia Garibotti, también familiar de los fusilados allí de José Luis Suárez, ¿no? Sí, muchísimas gracias a Majo Carranza. La nieta. Después de escuchar la Berta, caballero, me parece que ya no hay otra opción más que mostrar lo que tenemos hoy para que, dejándonos los mensajes, si ustedes vivieron la época, si eran chicos, si eran chicas en aquella plaza del 55, si tuvieron familiares, déjennos su memoria, porque este programa lo vamos construyendo colectivamente. ¿Le muestro lo que tengo? Sí, déjenme contarles a los que nos están viendo que nosotros le dijimos a la gente de Mamita Querida, que son muy creativos, muy creativos. ¿Y qué hicieron? Le contamos la historia y ellos nos mandaron esta remera para sortear hoy. Se inspiraron en la historia que contamos e hicieron este material único, exclusivo para el programa de hoy. Está bonita, che. Develado el misterio, la vida por Perón merecía esta remera, gracias a Mamita Querida. Y temazo de Eruca Sativa, muchísimas gracias a Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, que creo es el tema inicial, antes de que empecemos, ustedes lo pueden escuchar por ahí, que tiene una polenta increíble. Tenemos que dar algunos libros de los que estuvimos hoy, o que utilizamos para reconstruir la historia: Mártires y verdugos, la insurrección de Valle y los 27 fusilamientos de Salvador Ferla, Historia de una investigación, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, una revolución de periodismo y amor de Enriqueta Muniz, 2019, La resistencia de General Valle, de Enrique Arrozagaray, Rodolfo Walsh, dramaturgo guerrillero, también de Arrozagaray, Rodolfo Walsh, ese hombre y otros papeles personales, Junios, peronismo y antiperonismo en la encrucijada, de Cristian Vitale, Libro Negro, la segunda tiranía, eso ya merece un programa en sí mismo, Libro Negro, la segunda tiranía. Ni lo mostré, Operación Masacre, tiempo, de Rodolfo Walsh, la histórica de Ediciones de la Flor, que lo tenemos bastante destruido el libro. Vamos a ver si compramos uno nuevo. Pero porque los leemos y lo volvemos a leer. Sabotaje en el álbum familiar, novela de Libertad de Mitrópolis, docente, escritor y militante de la resistencia peronista. Tenemos ahí el de Baschetti, el de la resistencia peronista de Roberto Baschetti, por favor. Ese es fundamental, también una viga fundamental en la reconstrucción de la historia. Y documentales. Yo me acuerdo uno de Gorosito, en su momento, de Gustavo Gordillo, Pupé Blanchard, Lilia Ferrer y Osvaldo Valle son algunos de los testimonios. Pupé Blanchard fue una de las compañeras, digamos, de Rodolfo Walsh. P4R, Operación Masacre 2000, es un gran video. Lo vi en el Cosmos, caballero ese. En el Cosmos, estaba abierto todavía. Bueno, sigue abierto, ¿no? Porque la agarró ahora el Rojas, creo. Claro. Pero no sé si está abierto. Pero no importa, el punto es que lo podíamos ver en algunos espacios que ahora ya saben la situación lamentable que está viviendo el cine argentino y necesitamos recuperar también. Rodolfo Walsh, el documental, y nos vamos viendo Operación Masacre de Jorge Cedrón. Esto es el año 1972, obviamente está basada en el libro de Walsh y Enriqueta Muniz. Y vas en la clandestinidad de este trabajo, ¿no? Se filma durante la dictadura de Levingston y Lanuse, totalmente en la clandestinidad de esos años. Se estrena en 1973, un año para celebrar, digamos. Muchos allí estaban esperando la vuelta de la democracia y fundamentalmente el retorno de Juan Domingo Perón. Lo protagoniza alguien que luego ganaría el Oscar,
nada más y nada menos. Norma Aleandro, Carlos Carela, Víctor Laplace, Ana María Picchio, Walter Vidarte, Miguel Narciso Bru y Julio Troxler. Claro, el propio Troxler. Claro. Uno de los sobrevivientes allí trabajando. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo con imágenes de esta película, Operación Masacre. La pueden encontrar en YouTube, la pueden ver allí tranquilos y completa en la medida que quieran. Y nos vamos a volver a ver, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cenizas quedan. Tenemos más crónicas ardientes de la Argentina sublevada. Gavino se asiló en la Embajada de Bolivia. Posteriormente lo hicimos Benavides y yo. Los tres escapamos corriendo aquella noche. Díaz también se salvó. Nunca supimos cómo. Regresé de Bolivia 8 meses después aproximadamente. Al poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. Mentalmente regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era el eje de un movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura, secuestrados y asesinados por la policía y el ejército, o en combate. Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación. La clase trabajadora no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia. Veo que ya amanece el canto y atrás queda la noche.